por esta oportunidad que nos concede de estar aquí en este día. Gracias a Dios porque Dios es bueno, amén. Nos podemos sentir agradecidos con el Señor porque hasta aquí su fidelidad ha sido con nosotros. Le invito a que nos pongamos de pie en esta mañana y vamos a hacer una oración para dar inicio a este tiempo aquí en la casa del Señor. Que su gracia y su misericordia venga a ser sobre nuestras vidas. Bienvenidos cada uno de ustedes, los hermanos en la transmisión también. Que el Señor sea glorificado en medio nuestro en esta mañana. Oramos, Padre, gracias por tu presencia, gracias por esta hermosa mañana que tú nos concedes, Señor, de vida, de salud, de este privilegio de estar ya aquí en tu casa para adorarte. Recibe la gloria y la honra en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Permite que todo lo que hagamos o digamos, la gloria sea para ti. Bendice a mis hermanos que ya estamos aquí. Los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien, Señor, que puedan llegar a tu casa para adorar todos juntos tu nombre. Los hermanos que no podrán estar esta mañana, pero que a través de la transmisión se estarán conectando, bendice, Señor, a cada uno. Tú conoces cada necesidad, si alguien se encuentra enfermo o débil o necesitado de salud, Señor, tu gracia sea sobre sus vidas. Bendice cada maestro en cada área de la iglesia donde se va a impartir una lección. Tu presencia sea con nosotros en esta mañana. Recibe gloria en el nombre de Jesús y en cualquier lugar donde tu iglesia se reúne a escuchar tu palabra, tú bendigas nuestras vidas. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar a sus áreas de clase en esta hora. Los niños, los jóvenes en esta hora. Y la clase de los adultos conjuntamos aquí nuestro tiempo en esta mañana. Aleluya. Hoy tenemos la lección número 8 para hoy 20 de octubre. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias al Señor esta mañana nos concede esta bendición de estar aquí. Y hoy tenemos esta nueva unidad de lecciones. Son 6 lecciones que vamos a estar hablando, según nuestro expositor, sobre mujeres piadosas en la Escritura. Vamos a estar hablando sobre este tema y esta mañana vamos a estar hablando sobre Sara, la madre de Israel. Así se llama la lección en esta mañana. La verdad central dice: Dios recompensa a los que creen en sus promesas. Dios recompensa a los que creen en sus promesas. Y el versículo clave está en Hebreos 11:11 y dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa, ¿verdad? La palabra del Señor siempre trae alimento a nuestra vida. En estas próximas 6 semanas, con la ayuda de Dios, vamos a explorar la vida de algunas mujeres que nos registra la palabra del Señor, de mujeres piadosas en la Escritura, y hoy iniciaremos con Sara. La vida de Sara nos enseña varias lecciones, ¿verdad? Y entre ellas yo creo que la más importante es creer en las promesas de Dios. Es lo primero que tendríamos que pensar cuando pensamos en Sara. Hay aquí un punto que dice: mujeres influyentes en su vida. ¿Qué lecciones ha aprendido de las mujeres influyentes en su vida? Yo creo que todos hemos conocido una mujer que ha influenciado, ¿verdad?, nuestra vida como creyentes en el camino del Señor. Y todos podríamos hablar, no sé, una mamá, una tía, una abuela, una maestra de escuela dominical, alguien, ¿verdad? Una mujer ha sido de influencia. Todos tenemos influencia en este mundo donde estamos. Todos de alguna manera podemos influir en el área donde nosotros estamos. Somos de influencia ahí en este lugar. Simplemente estamos serios o nos sentimos mal. ¿Qué tienes, mamá? ¿Verdad? Y ya influenciamos nuestro ambiente, ¿verdad? En donde estamos. ¿Qué te pasa, verdad? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está tu cara? De alguna manera las personas, ¿verdad?, están viéndonos a nosotros y somos influencia a ellos. Podemos llegar a ser influencia. Entonces, yo creo que cuando hablamos de esas mujeres que han sido influencia, pues ¿qué hemos aprendido de esas mujeres?
que han influenciado nuestra vida. ¿Qué ha aprendido usted, hermana Machado, de alguna mujer que haya sido de influencia? ¿Quién se acuerda usted cuando dicen, una mujer ha sido de influencia en mi vida? ¿Su mamá es cristiana? ¿Qué lecciones ha aprendido de su mamá, por ejemplo? Amar a Dios. ¿Desde que usted nació ya era cristiana su mamá o no? Y usted vio el cambio en ella cuando ella aceptó a Cristo. De todas las personas podemos aprender influencia, ¿verdad? Mujeres que han marcado nuestra vida, que nos han enseñado, algunas les conocemos más, ¿verdad? Y han marcado nuestro corazón. La mayoría de nosotros, les digo, hemos recibido esa influencia de mujeres, a lo mejor que hicieron sacrificio para cuidarnos, ¿verdad? Que trabajaron, que tuvieron que tener 2 trabajos o 3 trabajos para sacarnos adelante, ¿verdad? De alguna manera tenemos influencia de ellas y pues recordamos algunas de ellas que modelaron la fe en nosotros, como dice la hermana, me enseñó a creer en Dios, a confiar en Dios. Mi madre me enseñó a eso, ¿verdad? Me enseñó a servir a Dios, podemos decir a otras personas, a servir como se sirve al Señor. Estamos modelando la vida de nuestros hijos, estamos siendo influencia a la vida de ellos. Estamos hablando de mujeres piadosas, pero es una lección que podemos aprender todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos que estamos influenciando a alguien. Y hay otras que nos enseñaron lecciones a través de errores, ¿verdad? Gente que nos enseñó también a raíz de pecados que cometieron, y también de eso se aprende, ¿verdad? No, yo no quiero algo así. Estamos aprendiendo algo, ¿verdad? Siempre podemos ser influencia en la vida de nuestros gente cercana, para bien o para mal, podemos ser influencia, ¿verdad? Y pues esta lección nos habla algo sobre crear planes de acción que honren y bendigan a las mujeres que han tenido un impacto en nuestras vidas, y viene aquí que hagamos algo, ¿verdad? Les digo, la lista puede ser larga, ¿verdad? A lo mejor una tía, una mamá, una abuela, alguien que ha marcado nuestra vida. Y también les digo, al lado contrario, y dice aquí en una actividad que viene como extra a la lección, ¿verdad? Pero hacerlo así, de que esa persona de la que tú estás pensando, esa mujer que tú estás pensando, ¿vive? Les pregunto, de la persona que usted pensó, esa mujer que ha sido de influencia, ¿vive? Si dices tú, ya no vive esa persona en este día, ¿verdad? Cuéntale a alguien sobre ella esta semana. Hacer un ejercicio práctico para honrar la vida de esas personas. Si tú dices, mi mamá, pero mi mamá ya no vive, mi mamá ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? O una tía o mi abuela o quien sea, háblale a alguien de esta semana de esa persona que fue influencia para ti, y de esa manera la honras. Háblale y dile a alguien, ¿verdad? Que lo que hizo por ti, cómo te ayudó, cómo influenció en tu vida para el servicio al Señor. Y si vive y está cerca de ti, ¿verdad? Pues llévale una comida o llévala a comer o pasen un rato juntas esta semana y dile, gracias por lo que hiciste en mí. Honrarlo, honrarlas, ¿verdad? Honre si es su mamá, si es su abuela, si es su esposa, quien haya sido de influencia en su vida, decirle gracias, invítela, ahorita al final, aleluya, gloria a Dios. Al salir de la dominical, dígale gracias, ¿verdad? Hable con ella y bendígala, ¿verdad? Ofrézcale su ayuda de manera tangible. A lo mejor es alguna maestra que usted tuvo, alguna pastora, ¿verdad? Alguien que haya sido de influencia para usted. Ofrézcale ayuda, dígale, ¿qué puedo hacer por usted, hermana? Gracias por lo que usted hizo en mí. Gracias por la palabra que usted sembró en mí. A lo mejor alguna maestra de escuela dominical, ¿verdad? Que dejó una enseñanza en tu corazón y que hasta hoy es tangible a tu vida, entonces hazlo, ¿verdad? Y si vive lejos, si no sabes, ¿verdad? No está aquí cerca de ti, mándale una tarjeta, mándale una foto donde estén los dos juntos y dile gracias. Gracias, honrar, ¿verdad? Honrar a esa persona que fue de influencia en tu vida.
Es muy importante hacerlo, ese reconocimiento a lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Tenemos que aprender a honrar a aquellas mujeres que han tenido un impacto en nuestra vida. Todos estamos marcando un impacto en la vida de las personas y no sabemos hasta dónde va a llegar eso que tú estás haciendo. Simplemente hay que hacerlo en el nombre del Señor. Yo leía lo he hablado y compartido en algún momento, una historia de una mujer, la maestra Thompson se llama esta historia, acerca de una mujer, ¿verdad? Que ella era maestra en una escuela y dice empieza el relato diciendo que la maestra esta siempre llegaba diciéndole una mentira a todos los alumnos, ¿verdad? Que les decía, todos los quiero por igual. No es cierto, ¿verdad? Siempre tienen alguna preferencia con el que se porta mejor, ¿verdad? Y al que se porta mal, pues ahí como que, ¿verdad? Ay. Y dice la maestra que empezó a notar de un niño que pues llegaba sucio, que no hacía bien las cosas, ¿verdad? Y dice, hasta yo disfrutaba cuando le ponía la X ahí, ¿verdad? Que no sacaba buenas calificaciones. Ay, qué bárbaro este niño. Entonces, en algún momento le tocó revisar los archivos de todos los niños y cuando empezó a revisarlos, vio lo que escribió la maestra de primer año. Dijo, este niño es muy inteligente, muy alegre, siempre está… caray, dijo, ¿qué pasó con este? En segundo año, este niño lo está haciendo muy bien, está avanzando muy bien. Las notas que dejan los maestros de cada alumno. En tercer año ve una nota donde dice que este niño ha bajado sus calificaciones, que está enterado, ¿verdad? Que la mamá de este niño está enferma y pues que iban a tener atención con él en cuarto año. Dicen, la mamá del niño falleció y su papá no está muy al cuidado de él y empieza, ¿verdad?, a ella a darse cuenta, y cuando ve eso la maestra dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Este niño ya no tiene quien esté al cuidado de él, ¿verdad? Ya no puedo juzgarlo de esa manera. Y dice, y mi pensamiento cambió totalmente en cuanto a ese niño y empezó a ayudarlo, empezó a quedarse tiempo con él, ¿verdad? Y dice que cuando llegó el tiempo de Navidad, pues los niños llegaron, dice, con sus regalos, ¿verdad? Con sus moños muy bonitos, dice, y el niño llegó con una cajita, dice, con papel así como de las bolsas de cartón, ¿verdad? Dice, con eso lo envolvió, dijo, hasta yo tenía miedo a abrir esa caja porque delante de todos los niños, dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué me va a dar este niño, verdad? Y dice que cuando lo abre había un brazalete viejo y un perfume como a la mitad. Y dice, yo les dije a los niños, empezaron a reírse todos, está bien viejo, ¿verdad? Empezaron los niños en el bullying, ¿verdad? Y dice, me puse el brazalete y le dije, está muy bonito este brazalete. Dice, y me eché el perfume que me dio el niño. Y cuando salió me dijo el niño, dice, maestra, dice, huele como olía mi mamá. Entonces el niño le dijo, uno nunca sabe hasta dónde puede influenciar. La maestra cambió su actitud con este niño y la vida de este niño cambió. Más adelante, dice, cuando gradúa, ya acabé mi escuela secundaria, maestra, gracias, y usted ha sido la mejor maestra que he tenido. Cuando termina 4 años más, le dice, acabo de terminar el colegio, ¿verdad? Y empieza a avanzar en edad el niño, y hasta aquí usted ha sido la mejor maestra. Ya después cambió y decía MD, al final ya era un doctor, el que había graduado, ¿verdad?, de la escuela. Y cuando se iba a casar le dijo, mi papá ya no está, ¿quisiera usted acompañarme, maestra? Uno puede influenciar mucho, hermano. Hay mucha manera como nosotros podemos llegar, y le digo, a lo mejor nosotros no tenemos ni idea a la persona que usted está influenciando. El poder llegar a esos lugares, ¿verdad? Crear planes para honrar a esas personas que han sido bendición a nuestra vida y que nos han ayudado. Nosotros no nos damos cuenta quién está a nuestro alrededor y por qué reaccionan muchas veces de esa manera. Pero tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios a hacer influencia para ellos y dejar una marca en sus vidas que quede grabada en su corazón quién es a quien nosotros representamos como hijos de Dios. La historia de Sara comienza en el libro de Génesis, capítulo número 11, ahí en la palabra del Señor. Ahí inicia la historia de Sara,
¿verdad? Esto que habla la palabra del Señor, que dice que Sarai era estéril, no tenía hijo, ¿verdad? En esa palabra está hablando la palabra del Señor, y continúa en estos pasajes hasta el capítulo número 23. Todos estos pasajes empieza a hablar sobre Sara, y en ella podemos ver tanto la fidelidad de Dios como el fracaso también, ¿verdad? De las personas. Esta mujer fue fiel, pero también tuvo fracasos. Fue fiel al Señor en muchas cosas, pero también hubo fracasos, al igual que lo hace con todos nosotros. Dios tenía planes para Sara. Dios tenía planes para Sara, pero confiar en el cumplimiento de ese plan, eso era lo que era el desafío. Había un plan, pero cómo llegar hasta ese cumplimiento. Y Sara nos enseña en esta mañana que Dios es fiel. Otra vez, ¿verdad? Sara nos enseña a creer en las promesas del Señor y saber que Él cumple las promesas a pesar de nuestros fallos, a pesar de lo que nosotros fallamos, ¿verdad? Él responde a nuestra fe, no importa cuán pequeña sea la fe, cuán imperfecta sea la fe que tengamos, Dios responde a la palabra del Señor y nos ayuda, ¿verdad? A la fe que nosotros podemos decir. A partir del capítulo 12 hasta el capítulo número 23, es fácil concentrarse solamente en la perspectiva de Abraham, ¿verdad? Cuando aquí Dios llama a Abraham, ¿verdad? Así inicia el capítulo número 12. Y muchas veces hablamos solamente de Abraham sin recordar que Sara estaba ahí. Sara estaba ahí, ¿verdad? Abraham, la Biblia dice que se establece el pacto con él, con la nación de Israel empieza a tomar forma, pero tenemos que entender que Sara estuvo presente desde el principio. Desde el principio estuvo Sara ahí, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a su esposo, en ese capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de ahí, ¿verdad? De donde estás y ve solamente a la tierra que yo te voy a mostrar. Sara lo acompañó en obediencia al llamado de Dios. Sara fue fiel, ¿verdad? Y acompañó a su esposo allí. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Aleluya. Las instrucciones de Dios, las instrucciones que Dios le da, pues eran muy claras, ¿verdad? Le dijo a Abraham, deja tu país, deja tu familia extendida y vas a ir a donde yo te diga que vayas. Qué difícil situación, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le da una instrucción, no le dice, vas a ir hacia acá. De aquí donde estás en Olmito le das para el, ¿para dónde es para allá? Para el West. Y das para McAllen. No, nomás le dijo, avanza a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Pero para dónde? Avanza, empieza a caminar. Empieza a caminar. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso hablamos de creer en las promesas y en la obediencia
al llamado de Dios. Suena muy inseguro el asunto, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Nomás le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No había duda de lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, aunque había incertidumbre, ¿verdad?, en lo que estaba oyendo, pero Dios le estaba pidiendo, da un paso hacia lo desconocido. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo número 8, dice la palabra del Señor: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Estamos en Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y decimos, ¿verdad?, a veces cuando oímos los pasajes de Abraham, entendemos que y todas las miradas se enfocan solamente en Abraham, pero Sara estaba ahí. Sara estaba ahí al lado de él, ¿verdad?, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nada más. Por eso es que Abraham es conocido como el padre de la fe. El padre de la fe, alguien que puede hablarnos de confianza y de seguridad, aún en momentos de incertidumbre. Dios le estaba pidiendo que diera ese paso hacia lo desconocido, y al comenzar a caminar, Dios le iba a mostrar a dónde iba. Pero ese primer paso hay que darlo. Le digo, qué incierto suena el asunto, ¿verdad? Pero la palabra del Señor lo habla así. Dios no le dijo a Abraham su destino final, no le dijo vas a ir para acá, vas a ir para allá, solamente le dijo avanza. Pero el llamado que él hace es tremendo, ¿verdad? Y estaba marcado por una revelación maravillosa acerca de lo que Dios iba a hacer en respuesta a la obediencia de Abraham, en respuesta a esa caminar que iba a hacer Abraham, a ese obedecer ese mandato. Y la palabra habla en los siguientes versículos, ¿verdad? En el versículo 2, estamos en Génesis capítulo 12, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Qué tremendo es esto. Dios no le da el destino final, solamente le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar, y voy a hacer de ti una nación grande. Le empieza a dar una serie de situaciones, ¿verdad? Ahí primero le dice, te mostraré a la tierra que yo te voy a mostrar, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Qué situaciones, ¿verdad? Estas acciones, estas declaraciones de acción de lo que Dios iba a hacer cuando respondiera a ese llamado de obediencia. Aleluya. Eventualmente Dios iba a honrar a Abraham con la justicia de Dios por creer en las promesas, por creer en las promesas que Dios le estaba haciendo. Creer en las promesas. Puede sonar algo fácil, pero cuando hay incertidumbre, cuando no sabemos hacia dónde caminar, todos, ¿verdad? Estamos en esa inquietud. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 3, hay un pasaje que está ahí mismo en Génesis capítulo 15, versículo 6, pero en el Nuevo Testamento se reitera, Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios, le creyó a Dios, dice la palabra del Señor. Aquí, ¿verdad?, podemos ver esa semilla de fe en la vida de Abraham, en la vida de Sara, y actuaron conforme Dios le dijo que realizaran, ¿verdad?
a pesar de que dejaron atrás todo lo que le era familiar. Ahora, la edad de Abraham también era difícil, ¿verdad? Porque ya tenía más de 75 años, creo, ¿verdad? Sí, en el versículo 4 dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Quién tiene 75 años? ¿Alguien tiene 75? Puro juvenil tenemos aquí, ¿verdad? Ahorita estamos en la clase de Children's Church. Pero a la edad de 75 años iniciar un nuevo proyecto de vida y con esa incertidumbre de que vamos a avanzar, vamos hacia dónde, pues no sé. O sea, era un reto en todo sentido, ¿verdad? Dejar atrás todo lo que te es familiar, todo lo que tú haces, ¿verdad? Tu comodidad donde tú vives, toda tu seguridad que tienes alrededor. Era un hombre poderoso, dice aquí, que salió, dice aquí, con todo lo que tenía y con lo que había adquirido. O sea, era un hombre que tenía gente a su servicio, esclavos de aquel tiempo, ¿verdad? Que había la esclavitud, era algo normal. Había adquirido personas, o sea, tenía mucha gente a su servicio, tenía ganados, tenía una posición cómoda. ¿A dónde voy? Y aquí lo difícil, por eso la honra se la debe llevar la hermana Sara, porque cómo le hizo caso la hermana Sara, ¿verdad? Que el Señor se pusiera con una novedad, pero luego Sara, ¿pero a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer para llevar todo esto? Y dice la Biblia que obedecieron a la palabra del Señor, a lo que Dios les estaba diciendo, ¿verdad? Y esto es algo bien tremendo, porque dice la palabra del Señor que en los versículos 4 al 6 dice, y se fue Abraham, cuando le da todas las promesas y todo lo que le dice que va a pasar ahí, como Jehová le había dicho, dice, y Lot se fue con él. Lot sabemos que era un sobrino de él, y dice, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Estamos en Génesis capítulo 12, versículo, vamos al 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El autor de Génesis, Moisés, ¿verdad? Él sabe la historia, pero Abraham no sabía a dónde iba. Él empieza a avanzar, ¿verdad? Y dice que entonces pasa Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Qué tremendo es, ¿verdad? Cuando llegaron a Canaán, dice la palabra que partieron, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aleluya. Cuando llegan ahí, reafirma su promesa de que le va a dar esa tierra a sus descendientes. Dice el versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y dice que inmediatamente Abraham edifica un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vemos fidelidad en la vida de este hombre, en su fe, en lo que él creía, ¿verdad? En oír la palabra del Señor y empezar a avanzar en fe, a pesar de lo inseguro que se oía todo ese tema, pero ellos lo empiezan a hacer en fe. Ahora, conociendo la historia de Abraham, que no era de origen sacerdotal ni absolutamente nada. Cuando vemos en la palabra del Señor la familia de Abraham, cuando en Josué él le dice, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a los que sirvieron vuestros padres. En ese pasaje, en los capítulos anteriores, habla de Taré, que eran idólatras. Taré era el padre de Abraham. O sea, él no venía de una descendencia que sirvieran a Dios. Por eso es increíble y mucho más valuable el hecho de que él obedeciera el llamado de un Dios que, ¿quién es este Dios? Pero me está diciendo que camine, que avance, y empiezo a avanzar. El creer no es alguien que conocía la palabra, ni que estaba en una iglesia oyendo, ni que sus padres lo instruyeron, sino él escucha la voz de ese Dios y le dice, nos vamos. ¿A dónde? No sé, pero me está diciendo que avancemos. Aleluya. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, aunque el mandato de Dios a Abraham y a Sara fue único, ¿verdad? Ese llamado que Dios le hizo, después
de todo se convierten, dice la palabra del Señor, en padre y en la madre del pueblo escogido de Dios. Todo hijo de Dios, cada uno de nosotros tenemos que andar en fe. Esta palabra y esta lección no es solamente para Abraham allá en aquel tiempo, sino cada uno de nosotros. Dios nos llama a vivir en fe, a confiar en el Señor, a confiar en sus promesas. Cada uno de nosotros debe de vivir la vida que Dios nos da, lo que el Señor nos está guiando hacia dónde irnos, ¿verdad? El Señor nos provee, nos protege, nos bendice, te está guiando la vida. Hay que aprender a caminar en esa fe. Nuestra responsabilidad hoy es la misma que tenía Abraham y Sara hace 4,000 años. ¿Cuál es? Confiar y obedecer a Dios. Confiar y obedecer a Dios. Es lo mismo que el Señor habló a Abraham y a Sara. Confía en la promesa que te he dado y obedece a mi palabra. Es la misma palabra que es retadora para nuestra vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Aprendemos muchos en estos primeros versículos del capítulo número 12 de Génesis. Los mandamientos de Dios siempre están conectados, ¿verdad? Con resultados que solamente nuestro Dios puede cumplir. Dios posiblemente no va a revelarte el plan detallado de lo que va a hacer. Mira, cuando llegues a este punto, entonces va a pasar esto. No te dice todo el plan detallado. A veces somos así, ¿verdad? Queremos todo. ¿Qué viene? ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero cómo? No, el Señor nos revela muchas veces todo su plan detallado a largo plazo, pero sí sí provee dirección a nuestra vida paso a paso. Él te va llevando. Él te va llevando, Él te va guiando, Él te va conduciendo. A veces quisiéramos saber. Hay mucha gente que va y paga, dime el futuro, ¿verdad? La bola de cristal, las cartas, dime qué viene en mi futuro. Leen, no salen de su casa si no leen el horóscopo. ¿Qué viene? ¿Qué me depara? ¿Qué quiero? Quiero saber todo. Queremos saber, ¿verdad? Muchas veces como humanos, qué es lo que pasa, y a lo mejor Dios no nos va a dar un plan detallado del propósito de Dios para nuestra vida, pero sí te va a ir proporcionando paso a paso, aleluya, lo que Él quiere para nuestra vida. Todo lo bueno, hermanos, proviene de la mano de Dios. Todo lo bueno proviene de la mano de Dios. Él provee para cada necesidad en tu vida. Él te va a ayudar, aleluya. Él va a llevar a cabo el plan como Él lo elijo. Él tiene un plan ya para ti. Hay un plan único para ti. Para Abraham, para Sara, Él tenía un plan único, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, ¿verdad? No es solamente los planes que tenía para la gente en la Biblia, sino Dios sigue llamándonos a nuestra vida. Y así como bendijo al mundo a través de esta pareja de Abraham y de Sara, ¿verdad? La Biblia dice que bendijeron a muchos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así como lo hizo con ellos, Dios puede usarnos a nosotros a bendecir a otras personas a medida que somos fieles al Señor. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere usarte a ti para hacer influencia donde tú estás y cambiar la historia de vida de alguien que está cerca de ti. Dios puede usarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa obediencia de Abraham y de Sara marca nuestro corazón. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a apasionarnos por el Señor y a obedecerlo. ¿Qué palabra, qué sería lo que motivó a Abraham a creer? Cuando le dijo te mostraré, cuando le dijo te voy a hacer una nación grande, cuando le dijo te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, ¿verdad? En ti bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldigan maldeciré. ¿Qué motivó a Abraham? ¿Qué motivaría a él? Yo creo que simplemente el hecho de amar, ¿verdad?, al Señor, de desear servirlo, seguirlo. No sé, ¿verdad?, ¿Qué sería lo que pasó en la vida de él? Pero vemos que el confiar en Dios hace la diferencia. Creer en Dios hace la diferencia. Avanzar, ¿verdad?
que Dios nos ayude, les digo, como a cada uno de nosotros, eso que el Señor le pedía a Abraham y a Sara, lo sigue pidiendo a nosotros. Confiemos en Él, obedezcamos al Señor en todas las cosas. Aleluya. Sara pudo haber estado insegura, asustada, cuando llegó el momento de irse de Harán, de dejar todo lo que tenían ahí, ¿verdad? Y la Biblia no nos dice cómo se sintió, no nos dice se sintió así, o no nos dice cómo se sintió. Lo que sabemos es que lo hizo, actuó, ¿verdad? Ella siguió fielmente a Abraham, conforme él siguió a Dios hacia lo desconocido. Ella estuvo ahí al lado de ese hombre, ¿verdad? Y de su esposo para avanzar. Y hubo fallos en el camino, conocemos la palabra del Señor, pero mucho ejercicio de fidelidad también, de seguridad, de estar ahí, ¿verdad? En las instrucciones, allá en primera de Pedro, en primera de Pedro capítulo número 3, versículo 3 al 6, ahí Pedro da instrucciones a las esposas, ¿verdad? Y exhorta a las mujeres a no preocuparse demasiado por la apariencia externa, dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, o sea, les habla de eso. En cambio, las mujeres piadosas, dice, deben enfocarse en desarrollar la belleza interior, esa clase de belleza que Dios valora. Pedro llamó a esto, en el versículo número 4, el incorruptible ornato de un espíritu afable, dice aquí, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Afable, apacible, ¿verdad? Nos da estas palabras, nos hablan sobre, nos da una idea clara de la intención de Pedro, ¿verdad? Afable describe la forma en que los creyentes debemos interactuar con las personas que nos rodean. Afables, ¿verdad? Hay en el capítulo 3, versículo 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, con un espíritu afable, dice la palabra. ¿Cómo debemos interactuar con las personas que nos rodean? Con un espíritu afable, ¿verdad? Tranquilos. Muchas veces vivimos en un mundo violento, ¿verdad? Y todo mundo anda enojado, andan estresados todo mundo, ¿verdad? Y se pelean en el carro y, ¿verdad?, se voltean a ver en el espejo, ¿por qué me viste feo, verdad? Y se andan peleando con todo el mundo. Y si nosotros reaccionamos igual, nuestro espíritu, dice la palabra, debe de ser afable. La forma que los creyentes debemos interactuar con las personas que nos rodean. Misericordia, amados, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, la manera como debemos interactuar. Y apacible, no son sinónimos, afable y apacible, describe la forma en que los creyentes debemos colocar nuestro descanso y nuestra confianza en Dios. Apacible significa lo opuesto a ansiedad, a miedo. Habla de un espíritu de tranquilidad, un espíritu de paz, ¿verdad? Esa palabra que habla la palabra del Señor, y confirma que todos los creyentes, independientemente del género, debemos de desear esta virtud. No los hombres, no las mujeres, que dijimos estamos hablando de mujeres en la Biblia, mujeres piadosas de la Biblia, sino cada uno de nosotros, con espíritu afable y con espíritu apacible, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Sabemos, la Biblia nos dice, ¿verdad?, en Génesis capítulo 12, versículo 11 al 14, que Sara era hermosa, físicamente hermosa, pero Pedro la pone a Sara aquí como de una hermosura también interna. Fíjese, seguimos leyendo el 5, estamos en 1 Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
sin temer ninguna amenaza. La Biblia dice que Sara obedecía a Abraham. En ese punto habla la palabra del Señor, cómo es que tenemos que interactuar en nuestra vida con humildad, con respeto. Siguió a su esposo en plena obediencia al llamado de Dios. Sara iba siguiendo a Abraham y Abraham iba siguiendo el llamado de Dios. Iban caminando, iban avanzando en ese sentido, y cómo Pedro viene y exalta esa belleza interior que tenía Sara, no solamente el exterior que se menciona en el libro de Génesis, sino en este pasaje habla de esa humildad y ese respeto que ella sentía hacia su esposo al llamarlo de esta manera, hasta su Señor, ¿verdad? Señor, de la cual habéis venido a ser hijas, ¿verdad? Qué hermosa la palabra del Señor, ese respeto. Yo creo que, hermanos, es algo que tenemos que entender todos, ¿verdad? Una relación tiene que ser ese doble contacto que tenemos que tener, ¿verdad? El amor al Señor y el respeto también hacia nuestro esposo, hacia la persona que el Señor ha puesto con nosotros, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo, ¿verdad? En base a eso se inicia la vida de matrimonio. No puede haber un matrimonio sin respeto. Hay que amarnos, hay que respetarnos, honrar a la pareja que el Señor te ha dado. Respételo, hónrelo, ámelo, sirva al Señor con fidelidad. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa mayor belleza brilla desde adentro. Cuando aprendemos a amarnos, a honrarnos, a respetarnos, emana de un corazón que confía y que descansa plenamente en Dios. El amar al Señor con todo el corazón. Dios nos ayude, ¿verdad? En nuestra vida de fe a cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie, hermanos, y la hermana Sara nos enseñe, ¿verdad? Nos enseñe en esta mañana, y recuerden la tarea que tienen, A los hermanos que llegaron un poco más temprano, hablábamos de recordar a una mujer que fue influencia en su vida. Y si ya no está con usted, les decía, esa mujer que fue influencia en su vida, háblele a alguien de ella esta semana y dile lo que esa mujer hizo por ti. Y si vive, invítala a comer. Llévale una despensa. Si está cerca de ti, córtale el zacate, ¿verdad? Haz algo por ella y dile: yo te amo y te agradezco lo que hiciste por mí. Puede ser tu mamá, tu esposa, tu tía, tu maestra, quien haya sido, alguien que haya dejado una huella en ti. Si está cerca de ti, si no está cerca de ti, mándale una tarjeta y dile: gracias por lo que hiciste por mí. Oramos al Señor. Gracias, Padre, en esta hermosa mañana, porque nos concedes esta bendición de estar aquí en tu casa. Señor, gracias por lo que hasta aquí se ha ministrado, esta palabra que va en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a honrarte a ti, Señor, y amar a nuestro cónyuge, Señor, y a servir en todo con nuestro corazón, Señor. Te amamos. Y que cada una de estas mujeres, estas lecciones que vienen por delante también, Señor, puedan ayudarnos, Señor, a saber cómo vivir esta vida de fe. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Gloria a Dios. El grupo de alabanza para continuar en esta hora. Sí, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana.